en el DPA, entonces quizás tengan que ir haciendo algún cambio, algún ajuste ustedes. Lucio. Carlos, sí, ahí están diciendo que grabemos la clase. Grabar la clase, bueno, la grabamos. No sé, no me dice en ningún lado el tiempo que queda, no sé si alguien se lo dice. No lo dice, pero grabemos porque hay veces que se extiende un poco más el tiempo. Bueno, grabar, listo. Después lo subimos al Classroom. Desde ahora Bien. empezamos a grabar la clase. Dale, yo voy a ir haciendo respuestas o intervenciones del chat. Bueno, si querés, no sé si vos alcanzás a ver lo del Word, si querés ¿Sí? ir haciendo alguna devolución sobre eso. Ujú. ¿Lo vas a abrir vos ahí en la pantalla? ¿No se ve? No, estás ahora en la pantalla de Classroom. Ah, perdón. Ahora. Bien. Ahora sí. Bueno, como les decía Carlos recién, estas son algunas cuestiones que encontramos como recurrentes, frecuentemente son errores que aparecían en casi todos los trabajos o en muchos, que tienen que ver con, en la primera parte, bueno, la definición de problema. Por ahí están contando de un problema que no es de la actividad o no es un problema de diseño, y bueno, nos cuesta imaginar de qué se trata. En cuanto a la intervención, como que carecen de características, entonces, si esa forma de intervención, ustedes dicen, responden directamente, si el problema era, no sé, problemas en intubación endotraqueal, lo que pasaba acá es que decían, bueno, vamos a mejorar la intubación mediante, no sé, un dispositivo. Bueno, ¿qué características va a tener ese dispositivo que a nosotros nos haga entender cuestiones funcionales o tecnológicas para después ver el producto? Recuerden que en fase 3 no criticamos todo lo que se hizo y se validó a nivel ergonómico y funcional, digamos, del producto. Eso ya quedó cerrado en fase 2. Lo que pasa ahora en fase 3 es que vamos a tratar de hacer una optimización y una revisión inicialmente con esto del DPA. Si vamos bien hasta ahí, vayan diciendo en el chat y si no, seguimos. Vos, Carlos. Sí, estoy viendo, sí, ahora empiezan a responder. Bien, todo ok, se entiende. ¿Listo? ¿Ok? Por ahora va bien. Yo si hay Bien. si alguien hace alguna pregunta o algo, te interrumpo y la Dale. ampliamos. Bueno, después venía la parte donde empezaban a declarar cuál era la serie de producción. Ahí lo que sucedía es que ponían un mercado potencial y un mercado objetivo, las características de ese mercado, que es el tanto por ciento de, no sé, Latinoamérica, de Argentina, pero no lo traducían a un número de unidades, o sea, de cantidades para producir. Entonces esa era otra de las críticas. Después que venía, yo voy pensando en voz alta la tabla. Bueno, la parte de ciclo de vida. Ciclo de vida y estrategia comercial. En esa cuestión lo que les estábamos pidiendo era que hagan como una descripción un poquito más detallada de cuál era la estrategia, tratando de describir cuál sería, digamos, durante ese ciclo de vida, recambios, mantenimientos, el servicio técnico, beneficios o algunas cuestiones que pueda hacer la empresa como estratégico para favorecer ese ciclo de vida. Claro, Carlos, ¿algo que te acuerdes? sí, en esos apartados, en lo de mantenimiento, que por ahí queda como medio, la mayoría de los grupos lo hizo y se lo marcamos en los PDF, que quedaba como medio incompleto o poco comprensible, porque ponen, claro, higiene o recambio de alguna parte, pero no ponen
cuál es la estrategia, el modo en el que se está pensando que se va a realizar ese mantenimiento. Entonces, en esos casos, puntualmente, por ahí es conveniente explicar esa estrategia. En modo sintético, estamos hablando de un cuadro, una tabla que tiene un formato, digamos, que no es para redactar un texto, un párrafo muy extenso, pero sí mediante algunas frases o conceptos bastante pequeños poder dar a entender cómo es esa estrategia. Bien. Acá hay uno que dice, yo puse como serie de producción nomás porque el mercado es el que la define, me parecía información innecesaria de repetir. Sí, cuando Lucio mencionaba eso, a mí también me pasó en varios grupos que vi, que, o sea, como que ponían un número, en algunos casos ponían un número nada más y no se sabía qué es lo que era ese número, y en otros casos ponían, por ejemplo, mercado potencial Latinoamérica, mercado... objetivo Argentina, pero dentro de cada uno de esos un poco más desarrollado, o sea que son datos que ustedes tienen porque en los análisis de fase 1 y fase 2 han investigado y tienen ese dato. ¿Por qué es importante ese dato? Porque ese dato, el primero de lo general a lo particular, el potencial y después el objetivo, son los que nos definen a nosotros estratégicamente cuál va a ser o justificamos la serie de producción en base a eso. Por eso es importante en esos casos ponerlo un poco más definido. Si es un número, bueno, ¿a qué pertenece ese número? Son datos estadísticos, cuantitativos, pero que tienen que estar asociados a una región o a un tipo de infraestructura o a casos de algún tratamiento médico, no sé, relacionado a algo, no solamente un número o una localización. Bien, lo que vale la pena aclarar que esta tabla es como disparadora de toda esta parte del DPA. Ustedes pueden ampliar agregando algunos cuadros, algunos textos, como dijo Carlos, breves, donde se explique un poco más detallado cuál es la estrategia. O sea, seguramente en fase 2 esto no lo plantearon, entonces pedimos que hagan como una reflexión en este momento de fase 3, donde a partir ahora de las explotadas y todo eso vamos a empezar como una estrategia de optimización. Y este DPA seguramente también sufra cambios y modificaciones. En cuanto, volviendo a lo que era la higiene, ahí tener en cuenta cuáles son los elementos, los químicos que se utilizan, si aparecen también nuevos insumos para esa higiene, porque por ahí es el cuadro como dispara la pregunta. ¿Requiere higiene? ¿Sí o no? O sea, es como un flujograma donde ustedes van tomando decisiones. Y después, como cierre, ustedes pueden agregar este texto que complementaría bien cuál es la estrategia. Sí, justamente ahí alguien preguntaba si en cuestión de limpieza estaría bien describir cuál es el proceso de limpieza, por ejemplo, en caso de hacerlo el usuario, cómo y con qué elementos. Sí, es justamente lo que decía Lucio, sintéticamente describir eso. ¿Por qué? Porque empiezan a ser muy importantes esas cuestiones después para definir materiales o tipos de ensamble o otras cuestiones que quizás ya están bien definidas o quizás en el producto por esta estrategia o estas cuestiones relacionadas al mantenimiento, a la limpieza y demás. Carlos, volví a compartir la pantalla del Word. Bueno, quería buscar el cuadro para ir viéndolo, alternando. Bueno, para que amplío. Por ahí una crítica. Cuando ponen que el producto tiene una vida útil de 10 años, estamos hablando como de una larga vida útil. Entonces ahí les pedimos a varios que vean el capítulo de diseño robusto de Ulrich, por ejemplo, porque también se nota que en el diseño de piezas o en alguna cuestión puede ser por estrategia de obsolescencia programada,
no se notaba que la pieza fuese, o la estructura del producto, tuviese esa vida útil o fuese a durar 10 años. Entonces, en eso también tienen que hacer hincapié. Vamos avanzando un poco más. Subí un cachito más, Carlos. ¿Más? No, está bien, está bien. Veníamos con la parte de arquitectura y DPE, Sí. que ahí lo que veíamos era la cuestión esta de la estrategia en cuanto a los vínculos y uniones. Por ejemplo, decían que iban a favorecer o hacer más rápido el ensamble o el desensamble para el mantenimiento. Entonces ahí tiene que aparecer una estrategia desde los vínculos o desde los modos de ensamble y desensamble en producción, o para el mantenimiento, cuál va a ser la estrategia de una pieza que se saque con un corte rápido o fácil de reemplazar. Entonces, esa es la estrategia que nos tienen que comunicar. Lo vamos a favorecer al tiempo de desensamble mediante un vínculo. En vez de utilizar tornillos, vamos a utilizar snap, trabas de snap, por ejemplo. ¿Qué más? Lo de plataformas. Bueno, ahí en la gran mayoría estaban bien. En algunos casos habían elegido mal en cuanto a qué tipo de plataforma se hacía referencia, pero bastante bien. Cuando hacen plataformas en la línea de productos, ¿sí? Para otra línea, o sea, otra área u otra disciplina, por ahí eso es lo que les quedaba medio corto, que como que no veían que ese producto pudiese ser utilizado en otros ambientes. A lo mejor no es exactamente el mismo producto, pero sí la empresa ya adquiere un know-how y puede empezar a generar otras líneas de productos con esos conocimientos, o dándole también diseño robusto para utilizarlo en una situación más intensiva. Carlos, ¿algo que te acuerdes? Sí, en general había algunos grupos, como decís, que lo tienen bien planteado, se ve que ya lo han analizado, han leído, han estudiado un poco y la respuesta desde el punto de vista de plataforma es correcta. Hay algunos otros y bueno, se les anotó, se les escribió en los PDF, en donde es un poco más, o sea, tiene poca profundidad la justificación de la plataforma. Entonces, por ahí no está mal orientado, pero está poco justificado. Es como que hay que buscarle un poco más todavía la vuelta, hacer más profundo ese desarrollo para que involucre en algunos casos o partes de las piezas del elemento que desarrollaron, o también, bueno, en otros casos lo que es la infraestructura, la herramental, bueno, justamente los stakeholders que ahora van a ver toda esa cadena de elementos que les sirven a ustedes para fabricar, para desarrollar ese producto, pero aplicarlo por ahí a otros productos, como dice Lucio, por ahí para otras áreas, no necesariamente lo que es el área salud. Ahí hay una pregunta, dice si la plataformabilidad puede variar según el avance y el desarrollo de las piezas a lo largo de fase 3. Claro, sí, eso va a variar. Es más, puede variar y ustedes la estrategia que pueden hacer, e incluso pensando en una serie de producción más grande o en el Claro. mercado potencial, pueden hacer esa variación y cambiarlo. Justamente por eso decimos que todo es dinámico, inclusive bueno, lo de DPA, porque desde el punto de vista de plataforma, como dice Lucio, nosotros vamos a poder quizás aumentar lo que es esa serie de producción pensando a componentes estándares internos o a cuestiones que hagan que justamente esa plataforma aumente nuestra serie de producción. ¿Por qué? Porque se nos amplía el mercado por ahí objetivo o generamos un nuevo mercado a través de esa plataforma. Bien. Sí, ahí avisaban que quedaban 10 minutos, sí, hace unos minutos, o sea que
Calculo que ya va a empezar la otra reunión que teníamos programada para las 5. Quedan 7, ahí avisan. Quedan 7, bien. Sí, yo quería buscar si abrimos el cuadro o si tiene alguna consulta puntual o general de lo que fue el desarrollo Bien, de DPA. pueden levantar la mano también. ¿Saben cómo es? Sí, yo les había comentado, no sé si todos lo encontraron, desde reacciones es. Sí, o donde están los 3 puntitos que dice más, ahí pueden levantar la mano. Y habilitan el micrófono, ¿no? ¿No hay nadie? ¿Ninguno? Chatear. Quedan 7, eso ya lo vimos. Bueno, en todo caso, hacemos el corte y tratamos Profe, de... ahí alguien pregunta, ¿ese Word lo van a dejar en el Classroom? Perdón, ¿cuál sería el Word? No, es el de las correcciones. No, Ah, el de las eso, cada correcciones. uno tiene sus correcciones en el PDF. Si les parece, vamos viendo de que arranque bien la otra reunión y en todo caso le dedicamos tiempo ahí. Hay uno que tiene una pregunta referida a los tiempos de ciclos. Bueno. Fabián, podés habilitar el micrófono si querés, si podés. También lo puedo hacer yo, pero tendría que buscar a Fabián acá, Fabián Molina. ¿Mm? No tiene micrófono, por eso está la confusión. Bueno, Ok. ¿qué decía Pero que? no tengo micrófono. Dice, No, mi bueno, producto es por semana, no por horas. ¿Y cuál sería la pregunta? no, bueno, ahí en este caso, acá, cantidades, tiempo del ciclo y cantidad de ciclo. No sé cómo estaría. Me piden que ponga cantidad de horas. Sí, que lo ponga con horas. Sí, no sé, es raro que sea por semana, probablemente sea tantas horas, segundos o minutos por cada ciclo de uso y después cuántas veces por semana, a eso se refiere en el cuadro, no sé cómo lo habrás representado o denominado ahí en el cuadro. Cantidad de horas. La frecuencia de uso se refiere a eso, el tiempo del ciclo, cuánto dura cada ciclo, que puede llegar a ser en segundos o en minutos o en horas, y después la cantidad de ciclos, si son diarios, semanales, mensuales o anuales, o sea, a eso se refiere ese cuadro. ¿Por qué? Porque eso después está muy relacionado con lo que es el ciclo de vida final. Una tracción que no se puede retirar de la pierna hasta el momento de la operación, que va de 1 a 2 semanas. Y bueno, entonces serían 24 horas, o sea, eso tiene que estar en uso, si no entendí mal. 24 horas, 7 días o 14 días. Claro. ¿Entendés así vos también, Lucio? Sí. Está por comenzar la otra reunión en 4 minutos. Ajá, pero que comienza en automático. Aparentemente sí, pero recién no Ajá. arrancó, por eso se armó lío.
Nosotros tenemos una pieza de fibra de vidrio y resina y en el fin de vida no sabemos qué poner porque no se reciclaría ni se reusaría. ¿Se desecha nomás? Otra pregunta. Para una pieza de fibra de vidrio. Bueno, tiene que tener un fin de vida, o sea, Sí. no es que, o por lo menos ustedes tienen que plantearlo y tratar de plantear una estrategia justamente para que no termine generando contaminantes. Eso son cuestiones estratégicas que cada grupo lo va definiendo, o sea, no es que nosotros le vamos a dar ese tipo de respuesta. Sí, o lo pueden migrar a otro material o proceso, tienen que Claro, empezar a ver ahora qué está pasando con eso. O sea, si entendemos en una economía circular o empezamos a ver un montón de cuestiones de ecodiseño, ahí va a haber un ruido. Pero a lo mejor por la larga vida útil que tiene la pieza, contrarresta. Hay que empezar a evaluarla bien. por eso decimos que a lo largo, ahora cuando empiecen a desarrollar, por ahí estas cuestiones empiezan a abrir distintas opciones, distintas puertas, y justamente quizás este hecho de que no sea ni reciclable, ni reutilizable y demás, empieza a ser un problema y empecemos justamente a evaluar, a analizar alternativas de otros materiales o de otros procesos, y bueno, empiecen a aparecer por ahí procesos para series más altas, y esto ya no nos va a influir en la serie de producción y empezamos a buscarle la vuelta desde plataforma. Está todo un poco relacionado, pero bueno, justamente es para hacernos reflexionar, pensar un poco más y abrir un poco más el panorama, que no quede tan cerrado en un único producto. Un minuto.